Amén. Gloria a Dios, amados, qué tremendo. Bien, amados, vamos a compartir el día de hoy acerca de aún no ha llegado mi tiempo. Palabras literales de Jesús a sus hermanos que lo estaban obligando a hacer cosas que él no quería hacer. Así que vamos a estar reflexionando a la altura de Juan capítulo 7, del verso 1 al 9. Vamos a empezar por ahí. Amén. Así que recordándoles que estamos en la lectura de Juan, estamos escudriñando las escrituras y estamos por ahí encaminándonos. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, tener una palabra devocional o compartir una palabra devocional? En que al tener la lectura diaria de las escrituras, hay algunos puntos que llaman mi atención. Y que cuando llaman mi atención, esos puntos, yo voy y recibo esa palabra para mí. Y la como, me alimento de esa palabra. Amén. Entonces, lo que vamos a compartir en este día es Juan capítulo 7, y a través de ahí lo que llama mi atención, yo se lo voy a compartir. Y juntos vamos a fortalecernos con esta palabra. Juan capítulo 7 dice así, verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Mi tiempo aún no ha llegado. Qué interesante es poder leer esto y entender que siempre van a haber personas que te van a querer forzar a hacer cosas que tú no tienes que hacer. Siempre van a haber hombres, mujeres, aquí eran los hermanos directos de Jesús, hermanos biológicos que no creían en él, que te van a forzar a hacer cosas que no tienes que hacer. Te van a querer impulsar a hacer cosas que no tienes que realizar. Incluso si somos bien detallistas en la lectura, lo querían hacer romper principios espirituales que mismo Jesús había enseñado y que él mismo vivía. Muchas veces ante la presión de la gente, muchas veces ante la presión de personas que son cercanas, pero que no creen en ti, no creen en lo que Dios está haciendo en ti, no creen en la obra de Dios en tu vida, te quieren presionar para hacer cosas que no tienes que hacer, para hacer cosas que no tienes que realizar. Y el objetivo de ellos es burlarse. El objetivo de ellos es escarnecerte. El objetivo de ellos no es que verdaderamente te manifiestes, sino que forzarte a hacer algo que no tienes que hacer. Qué tremendo, porque cuando los hermanos de Jesús le dicen a Jesús: anda, manifiéstate, muéstrate, que tus discípulos vean las obras que tú haces. Esa es una de las tentaciones que muchos en este tiempo han cedido a querer mostrarse, a querer exhibirse, y en vez de manifestarse como hijos de Dios, se están exhibiendo. Están mostrando que tienen poder, que tienen gente, que hacen milagros, y se están exhibiendo porque se dieron a la tentación de los hermanos que están demandando que haya una manifestación de poder. Recuerde que la gente siempre le decía a Jesús: ¿qué señal tú haces? ¿Por qué tú haces lo que haces? Y él nunca
se exhibió. Él nunca hizo algo porque los otros le estaban pidiendo que lo hiciera. Cuando Jesús hizo una sanidad, cuando Él provocó un milagro, Él siempre lo hizo porque había alguien que estaba oprimido, porque había alguien que estaba cautivo, porque había alguien que estaba enfermo y necesitaba una sanidad, necesitaba una libertad, necesitaba una cura. Pero nunca fue por causa de que alguien se lo estuviera demandando por opresión o para querer demostrar algo a alguien. Entonces, qué tremendo es poder entender ese principio. No nos movamos para demostrarle nada a nadie. No tenemos que demostrar nada a nadie. Tenemos que ser instruidos y guiados por el Señor. No tienes que demostrar que, si tienes un ministerio pastoral, no tienes que demostrar que eres pastor a nadie. Tienes que hacer la pega, tienes que hacer el trabajo. Si tienes el don evangelístico, no tienes que demostrar que predicas igual a alguien o igual a otro. Tienes que reconciliar a la gente con Dios. Y así, con tantas cosas que realmente necesitamos más que exhibirnos, necesitamos entender el tiempo. Jesús dice, aún no ha llegado mi tiempo. Amén. Dios te bendiga, Emilio, un abrazo para ti, espero que te estés recuperando, Emilio. Saludos también a Mayerly, Dios te bendiga, Mayerly. Saludamos a nuestra hermana Patricia Ebles, a nuestra hermana María Elena Opaso, le bendecimos también en este día. Saludamos también a nuestra hermana Marianela, bendiciones. Antonio Maximiliano Jara Cruzada, Dios te bendiga, varón de Dios. Mi hermana Jenny, Dios te bendiga, mi hermana Jenny, bendiciones a todos los que se vienen añadiendo a esta bendición, amén. Así que te invito a compartirla también, que la palabra de Dios corra. Usa tu face para que la palabra de Dios corra. Estamos hoy hablando acerca de cuando la gente nos quiere forzar a hacer cosas, pero en realidad ellos no creen en nosotros. Nos fuerzan a manifestar lo que Dios nos ha dado, pero en realidad ellos no creen que Dios nos ha dado tal cosa. Entonces, los hermanos de Jesús, lo primero que le dicen, manifiéstate, anda, vete y muéstrate a tus discípulos, vaya a Judea. Mire, lo estaba forzando a llegar a Judea. Jesús no estaba caminando en Judea porque lo querían matar. No estaba caminando en Judea porque lo querían matar. Pero sus hermanos le dicen, anda a Judea y manifiesta las obras que tú haces a tus discípulos para que crean en ti. Ahora, Jesús tenía muy claro que los discípulos que estaban con él era porque el Padre les había hablado a esa gente y ellos habían entendido que tenían que caminar con Jesús. Y Jesús les dice que los que vienen a mí vienen porque mi Padre les habló. La gente que llegó a Jesús estaba ahí porque el Padre les había hablado que estuvieran con Jesús. Y Jesús dice, lo que viene a mí, mi Padre me lo envió y yo no lo echo fuera. Y le dice a la gente que no estaba caminando con Jesús, ustedes no pueden caminar conmigo porque ustedes no han sido dado eso de mi Padre. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús tenía clarita la película. Jesús no tenía que demostrar que hacía señales para ganar discípulos. Jesús no tenía que demostrar quién Él era para tener discípulos, sino que la gente que seguía a Jesús lo seguía porque Dios les había hablado al corazón. Les había hablado a su espíritu que tenían que caminar con Él. Así también hoy en día, nosotros como gente de Dios, por ejemplo, cuando hay un ministerio pastoral, cuando hay un liderazgo espiritual, el ministerio pastoral o el liderazgo espiritual no tiene que demostrar nada a nadie, porque Dios que le habla a la gente y le coloca en el corazón que camine con ese hombre, que camine debajo de ese ministerio, que camine junto en la vía de fe y que aprenda a ser discípulo de Cristo. No es forzado, no es por obligación, ¿se entiende? No es forzado, no es manipulado, no porque el otro tiene más poder, no porque tiene más señales, no porque hace más cosas. Es porque Dios le habló en el corazón a ese hombre y le dijo, ese, camina con él. Y le colocó en el corazón y Dios le habló y entendió que tenía que caminar con él, que tenía que conocer al Señor, que Él te iba a discipular, que Él te iba a enseñar, que Él te iba a adiestrar, que Él te iba a ayudar a renunciar a los comportamientos, al hábito, a las costumbres que tenías que dejar. Pero los hermanos de Jesús estaban diciendo, anda, sube, muestra señales para que tus discípulos crean. Y el verdadero discípulo sabe quién es su maestro. El verdadero discípulo sabe quién es su Señor.
Mire, le voy a contar una experiencia. Pero antes de esa experiencia le voy a leer aquí el verso 12. 7:12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña el pueblo. Qué tremendo. Qué tremendo. Mire, de Jesús había gente que estaba hablando que él era malo, y habían otros que decían él es bueno. Habían unos que decían no, él engaña al pueblo, y hay otros que decían no, él hace señales de parte de Dios, es profeta de Dios. Entonces siempre va a haber gente que va a hablar mal y gente que va a hablar bien. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de un ministerio o de un hombre de Dios y otros que van a hablar bien. Siempre va a haber gente que va a hablar mal de ti y hay otros que van a hablar bien. Eso es normal que ocurra. De repente tú te enteras de gente que a veces es cercana, es lejana, que ni conoce, que está hablando mal de ti y tú te sorprendes y tú dices, ¿quién soy yo para que hablen de mí? O ¿cómo puedo hablar esas cosas? Y hay cosas que se hablan que son anecdóticas, otras tragicómicas, otras que son reales, otras que son sorpresivas, y tú dices, pero ¿cómo pueden hablar tantas cosas? Y pueden hablar de ti, pueden hablar de mí, porque siempre va a haber gente que va a hablar bien y va a haber gente que va a hablar mal. Pero los discípulos que el Señor te entrega para caminar, porque mire, escuche bien esto por favor, escuche bien esto. Cuando tú creces en la fe, cuando tú maduras en la fe, cuando tú te has mantenido firme y estable y has crecido y has madurado y has llevado fruto, ahora tú también puedes ayudar a otros y puedes discipular a otros y enseñarle a Cristo a otros. Esa no es solamente una tarea del pastor, es una tarea del que es iglesia, de la iglesia, de los que han alcanzado madurez. El apóstol Pablo dijo, ustedes habiendo ya de estar enseñando a otros, no lo están haciendo, se han vuelto niños y hay que enseñarle todo de nuevo. Cuando la gente llega a un nivel de madurez, de enseñanza y de instrucción, y no comparte lo que tiene, y no da lo que tiene, y no hace discípulos, se comienza a pudrir, se comienza a estancar. Tiene que ganar almas, tiene que discipular, tiene que enseñar para que el fluir comience en su vida y comience el crecimiento y no se estanque. Entonces toda persona que madura, que crece, puede enseñar a otros de Cristo. Puede formar discípulos, puede hacer discípulos y cumplir así la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Pero qué tremendo es que siempre va a haber gente que va a hablar bien o mal, pero el discípulo que está caminando contigo, la gente que está caminando contigo, te va a conocer. Y no se va a dejar llevar por comentarios, no se va a dejar llevar por cosas que otros están diciendo, porque te conoce. Entonces la anécdota que yo quería comentarle es que hace un tiempo atrás cierta persona estaba hablando mal de mí, y resulta que había un amigo mío que estaba ahí, y cuando esa persona estaba hablando mal, le dice, ¿de qué tú estás hablando? No, de tal persona. Pero eso no es así, y córtala y déjala de hablar porque ese es mi amigo. Entonces a veces hay gente que habla cosas que no son reales, pero las habla delante de gente que tú conoces o que te conocen, y que son anecdóticas porque son cosas que como no son reales, o que son reales pero a medias, las acrecentan, las inventan, y se crea una realidad que lo único que busca es que tu reputación caiga por el piso. Pero ¿quién usa eso? Eso lo usa el enemigo para que la gente no llegue a Jesús, para que no crean los hombres de Dios, para que no crean la gente de Dios que está haciendo la obra, que está realizando la misión, que está cumpliendo el propósito, que está predicando la palabra, que está llevando el evangelio. Es por eso que en esta hora yo te animo y te digo, si estás haciendo discípulos, si estás predicando la palabra, no importa que haya gente que está hablando mal de ti, déjalo, porque habrán otros que están hablando bien.
No importa que haya gente que está discrepando con lo que tú estás enseñando, si tú estás predicando la palabra, si tú estás enseñando el evangelio, si tú estás ayudando a personas, está todo bien, tranquilo, la obra es del Señor. Él te defenderá, Él peleará por ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque estaban hablando mal de Jesús, algunos, otros hablaban bien. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús enseñaba, seguía enseñando, seguía compartiendo la palabra, porque había gente que le estaba escuchando, que eran sus discípulos, que era una multitud. Y Jesús no tenía solamente a 12, tenía 70 también que le escuchaban. Eso hace un total, amados, de 82 personas más sus familias que seguían a Jesús. El día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre 120 que esperaron la promesa. Pero la iglesia permanente de Jesús era esa que le estoy mencionando, de los 12 con sus familias, más los 70 con su familia, que eran los que le obedecían a lo que él hacía. Y aún así sus hermanos no creían en él y lo estaban forzando a hacer cosas que él no tenía que hacer. Ahora, una cosa interesante es que cuando los hermanos le hablan a Jesús, le dicen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y Jesús siempre hizo las cosas en secreto. Cuando él sanó a alguien, no era que lo estaba publicando los cuatro vientos. Habían milagros y sanidades que obviamente había gente mirando, pero él nunca lo hizo para darse a conocer. Es más, cuando él hacía un milagro o una sanidad, él decía, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque él no quería darse a conocer, él no, aunque su nombre estaba siendo conocido, aunque su nombre estaba siendo extendido. Él no buscaba reconocimiento de hombre ni testimonio de hombre. Yo quiero decirte en esta hora de parte de Dios, no seas tentado, número uno, a querer reconocimiento. No seas tentado a querer reconocimiento. No seas tentado a demostrar cosas que los otros están demandando simplemente para satisfacer su anhelo. Porque aún no es el tiempo de Dios. Y Jesús le dice a sus hermanos, mira, yo no voy a hacer señales, no voy a ir a mis discípulos, no voy a manifestarme, no voy a subir a esa fiesta, no voy a ir donde ellos, porque aún no ha llegado mi tiempo. Y sus hermanos se fueron a la fiesta de los tabernáculos, se fueron a ese lugar y después Jesús se fue. Ahora, tener discernimiento también, aún hasta para no andar con gente que no tienes que andar. Va a haber gente con la cual no vas a tener que andar, no vas a tener que juntarte con ellos porque no creen en ti. Y qué tremendo es esto, porque dice la Escritura, mas esto le dijeron sus hermanos porque no creían en él. Entonces, ¿cómo si no creían en él le dicen, anda, haz señales y que tus discípulos crean? Anda, manifiéstate y no te quedes en secreto, sino que muéstrate al pueblo, si no creían. ¿Por qué le dicen eso? Porque estaban forzando a Jesús en su ministerio a hacer cosas que él no tenía que hacer. Siempre va a haber gente que te va a querer forzar a hacer lo que no tienes que hacer con una excusa espiritual. No los escuches, porque tu tiempo no es el tiempo de ellos. Sus caminos no son tus caminos. Amén. Y cuando ellos se fueron, Jesús después fue solito a esa fiesta. Y cuando él subió a esa fiesta, dice la Escritura que toda la gente estaba expectante y dice que no subió abiertamente, sino que subió en secreto. Sus hermanos querían que subiera abiertamente, no, él subió en secreto. Porque siempre la forma de andar de Jesús fue andar en secreto. No andar abiertamente, hacer las cosas en secreto, no abiertamente. Y qué bonito es eso, no querer mostrarse, no querer andarse mostrando. Hay cosas que tenemos que cuidarnos y Dios conoce la intención y la motivación del corazón. Por ejemplo, ahora nosotros estamos usando las redes para compartir la enseñanza, para compartir la palabra. Y alguien pudiera decir, bueno, si están usando las redes no es en secreto. Sí, lo que pasa es que las redes son un medio de comunicación. Estamos comunicando la palabra, pero también los que están escuchando son los que quieren escuchar. No estamos haciendo publicidad, no estamos pagando para que salgan en las redes sociales, no estamos queriendo mostrarnos abiertamente, sino que llegue al que tenga que llegar y escuche el que tenga que escuchar. No con un afán de reconocimiento, sino con un afán de que la palabra de Dios corra y que muchos sean edificados.
pero de esos muchos, los que tengan que escuchen. Amén. Así que por eso hay que tener la intención correcta y la motivación correcta. Porque aún esto que estamos haciendo ahora nosotros y que estamos conectados, tiene que ser hecho de la manera correcta. Amén. Qué tremendo. Por eso no fuerce a que otros estén conectados. No lo fuerce. No tienes que forzar. Simplemente tiene que, usted si siente que esta palabra es para alguien o le puede ayudar, compartírsela. Pero no forzar el reconocimiento de una palabra o no forzar el reconocimiento de un ministerio, porque esas cosas se dan solas. Se dan solas. Es el Señor que exalta. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Cuando Jesús estaban hablando mal de Jesús, otros estaban hablando bien, Él subió secretamente, pero lo que hizo en público, ¿sabe lo que fue? La enseñanza. La enseñanza es pública. La instrucción de la palabra era pública, así que Él se paró en el templo y comenzó a enseñar abiertamente. Él anduvo secretamente, mientras él anduvo comprando su comida, tomando su café, mientras él almorzó, lo hizo todo en secreto, tranquilo, mientras él anduvo por las calles de donde se estaba realizando la fiesta ahí, fue tranquilo, pero cuando él comenzó a enseñar, se mostró abiertamente y enseñaba. Qué tremendo, ¿no? No tengas miedo de enseñar la palabra, sobre todo si la sabes, sobre todo si la conoces, sobre todo si entiendes el espíritu de la palabra, no tengas miedo de enseñar. Ahora, lo lindo de todo esto es que la gente decía, ¿cómo éste puede enseñar si no ha estudiado y no conoce letras? Y Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Mire qué interesante. Entonces, ¿qué dice Jesús? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él tenía una doctrina, él tenía una enseñanza. Qué tremendo es poder entender que tú no tienes que tener tu propia doctrina, sino que tu enseñanza tiene que ser la enseñanza del que te envió. Cuando nosotros estamos caminando juntos en una iglesia, en una congregación, tenemos que tener un mismo lenguaje, un mismo espíritu, un mismo sentir. Pero ese sentir tiene que ser el sentir de la palabra. No puede ser el sentir de un hombre, no puede ser el sentir de una mujer, no puede ser una idea humana o una doctrina humana e instaurarla como un mandamiento de Dios. No, tiene que ser el espíritu de la palabra, la instrucción de la palabra, nuestra doctrina y nuestra base, con la visión de trabajo de donde tú te estás congregando. Eso debe ser así. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Nos movemos juntos, caminamos juntos. Entonces Jesús dice, mira, mi doctrina es del que me envió, y el que envió a Jesús es el Padre. Y dice Jesús, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no, o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero ¿por qué dice esto Jesús? Para los que hemos leído las Escrituras, nos damos cuenta de que era el Padre que enviaba a la gente a Jesús. Así que cuando usted llega a Jesús, Jesús te lleva al Padre. Y Jesús te envía el Espíritu Santo. Pero para que tú llegues a Jesús, es Dios que tiene que ministrar tu corazón. Es Dios que te tiene que llamar. Es Dios que te tiene que inquietar. Y Jesús sabía de eso. Por eso es que Él dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo estoy enseñando es de Dios o no. Y qué interesante es eso, porque hoy en día hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas, hay muchas cosas que se están hablando, pero la gente que quiere hacer la voluntad de Dios va a discernir y va a entender si la doctrina que se está enseñando en el lugar que ellos están es de Dios o no es de Dios. Qué tremendo. Porque hoy en día, en estos tiempos, la doctrina, la palabra, la enseñanza se ha contaminado con otras líneas de pensamiento. Algunos están dudando de si somos cristianos o no somos cristianos. Algunos están dudando si somos
salvo o no somos salvos, si Cristo vino o no vino, si va a venir o no va a venir. Qué tremendo. Cosas básicas del Evangelio, algunos lo están dudando y están enseñando otras cosas, pero yo te digo algo de parte de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres servir a Dios, Él te va a enseñar y Él te hará entender el camino por el cual debes andar, y Él te va a colocar en tu corazón y te va a decir, bueno, esto no es de Dios, yo voy a caminar en un lugar donde se me enseñe la palabra del Señor. Qué tremendo. Amados, no hay nada más lindo que caminar por este libro, caminar por la palabra. La palabra es la mente de Dios, la palabra nos enseña el propósito de Dios, la palabra nos enseña los acontecimientos que vendrán, la palabra nos enseña el camino hacia Jesús, la palabra nos enseña quién es Dios y cómo Él se manifiesta y cómo se mueve. Pero bueno, para terminar quiero decir simplemente esto: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de Dios, del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Podemos terminar esta mañana diciendo, ya resumiendo esta palabra, número 1, no obedezcas a la gente que te quiere manipular, a la gente que te quiere forzar a hacer cosas que no tienes que hacer. No obedezcas a la gente que no cree en ti y que te quiere forzar a hacer señales, o que te quiere forzar a manifestarte públicamente o a exhibirte públicamente. No hagas caso. Espera tu tiempo. No andes con esa gente, aunque sean cercanos, no creen en ti. Cuando andes, anda secretamente, anda tranquilo. Aunque hablen mal de ti, no te preocupes, va a haber gente que va a hablar bien. Tranquilo, siempre va a ocurrir. Preocúpate por hacer discípulos. Si ya maduraste, si ya creciste, preocúpate por hacer discípulos. Y si todavía no has madurado, si todavía no has crecido en la fe, preocúpate de ser un buen discípulo, que te discipulen bien, que te enseñen bien la palabra. Camina con un hombre de Dios, camina con una mujer de Dios. Recibe la enseñanza, recibe la instrucción, recibe la palabra. Hay 3 maneras de que se te puede discipular. Número 1, temáticamente, que en tu congregación, tu pastor, el liderazgo de la iglesia, la predicación, la enseñanza, te enseñen la palabra. Temáticamente, la palabra, diversos temas, predicación. Número 2, caminando con una persona, tu discipulador, tu obrero, tu pastor. Dios te va a colocar a alguien que va a cuidar de ti, que va a caminar contigo, que te va a encaminar, que te va a discipular, que te va a aconsejar, que te va a desafiar, que te va a retar, que te va a animar cuando estés desanimado. Pero necesitas tú seguirle, necesitas tú caminar con Él, porque Dios te conecta con tu Ananías cuando te llama. Amén. Y número 3, caminando solo con Dios en tu día a día, escuchando su voz, siendo dirigido por Él, siendo encaminado por Dios en las experiencias personales. Ahí no estará el discipulador, ahí no estará un seminario, una enseñanza temática, estarás tú solo con Dios. Pero son los 3 niveles de discipulado: temáticamente, enseñanza, instrucción; personalmente, con una persona que camina contigo; e individualmente, tú solo con Dios. Amén. Así que sé un buen discípulo. Sé un buen discípulo, déjate formar, déjate instruir, déjate enseñar, para que tú puedas luego enseñar a otro, discipular a otro, encaminar a otros. Amén. Y número 3, andamos secretamente, no andamos manifestándonos ni mostrándonos, pero cuando enseñamos, enseñamos abiertamente y sin temor. No necesitas una gran educación, no necesitas un instituto teológico, necesitas conocer a Cristo, amarle y vivir por Él y para Él. Amén. Y por último, tengo un gran resumen de este último punto, que es Juan 7:18. La Escritura nos enseña que el que es enviado de Dios, las palabras de Dios habla. Número 1. El que es enviado de Dios no busca su propia gloria, sino que busca la gloria de Dios. El que es enviado de Dios, dice la Escritura, que no busca su propia voluntad, sino que busca la voluntad de Dios. Amén. Así que ¿cómo yo puedo distinguir que si alguien lo envió Dios o no lo envió Dios? Porque va a ser una persona que va a ser rendido a la voluntad de Dios. Sus caminos estarán guiados por Dios. No querrá hacer su propia voluntad. Siempre lo vas a ver en una actitud de quebrantamiento y de rendición delante de Dios. ¿Cómo sé que una persona es enviada de Dios?
porque sus palabras no son de su propia cuenta. No está hablando nunca de su propia cuenta cuando enseña. Cuando enseña no habla de su propia cuenta, no habla de sus ideas, de sus pensamientos, habla la palabra, enseña la palabra. No habla de su propia cuenta, habla las palabras de Dios. Y no busca su propia gloria, no busca un título, no busca una posición, no busca un reconocimiento. Busca que la gente conozca a Dios y que le dé la gloria a Dios. Ahora, obviamente, la gente entenderá que ese hombre está caminando con Dios. Entenderá que ese es un hombre de Dios. Y reconocerá, la gente tiene que reconocer. Así como la gente reconoce que la doctrina es de Dios, reconocerá también al hombre de Dios. Amén. O a la mujer de Dios. Así que Padre, en el nombre de Jesús oramos por esta palabra, que la palabra corra, que la palabra fluya, que el río de Dios venga sobre mis hermanos, que el río de Dios venga sobre mis hermanas, y que, Señor, tu palabra sea ministrada en sus corazones, que los que están recién comenzando sean buenos discípulos, gente que es enseñada, instruida y se deja formar, y que los que ya han madurado y han crecido puedan ganar almas, discipular y ayudar a otras personas. En el nombre de Jesús, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria, Padre. Honramos tu nombre, Señor, no nos dejaremos manipular